Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más aquí al canal Solo Clima. Hoy estamos aquí, vamos a emitir un directo, vamos a hacer un vídeo súper interesante con Jesús Ruiz. Jesús Ruiz ha hecho un vídeo acerca de Ucrania que me ha encantado hasta el punto de que los comentarios no solamente han llegado a su canal, sino que también han llegado al mío. Hay que hacerlo porque ha analizado el conflicto de Ucrania desde un punto de vista histórico en el que le ha dado un bofetón con la mano abierta a la propaganda que están vertiendo los medios, y no solamente los medios oficialistas, sino también muchos creadores de contenido, ¿no? Entonces, para entender las cosas, tú necesitas pues analizar la historia, de dónde vienes, a dónde vas, qué intereses hay, y está muy bien lo que él ha analizado. Pero antes de empezar, permíteme que te recomiende que pases por la página soloclimastore.com, donde encontrarás un fantástico surtido de aditivos con los que pasar las ITV. No solamente pasar las ITV sin opacidad en gases y que tu coche no sea sacrificado en el altar del medioambientalismo, sino que además vas a conseguir sacar más energía en tu depósito de tu coche. Le vas a hacer así, la vas a exprimir y vas a conseguir hacer más kilómetros. El combustible te va a durar más y por lo tanto vas a ahorrar. Soloclimastore.com, tu tienda de aditivos en internet, y cada día el de más gente. La gente confía en los productos y la gente solo hace mandarme mails y fotos dándome las gracias porque pasan la ITV, porque el coche tiene más fuerza y porque el coche funciona mejor. Alargamos la vida a nuestros motores. Tenemos que aguantar nuestros motores con la que nos está cayendo y con la que nos va a caer. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser aportarle algunos puntos de vista que él quizás no haya tenido en cuenta o no sepa. Claro, tienes que tener en cuenta de que yo conozco mucho a esta gente, ¿no? Entonces yo entiendo muchas cosas que... Joder, es que... Mira, Camilo José Cela decía siempre, las ciudades hay que conocerlas andando, ¿no? Decía que las ciudades había que visitarlas, los pueblos, todos los sitios, y había que visitarlos andando. Que si no los visitas andando es como que no lo conoces. Entonces, tú puedes estudiar mucha historia, ¿cómo se dice? Joder, el idioma y tal, ¿no? Puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero tienes que estar allí, tienes que experimentar la experiencia, ¿no? Tienes que estar con ellos, tienes que ver cómo piensan, tienes que ver cómo actúan, tienes que ver cómo... Filología, exactamente, en carne, muchas gracias. Joder, tío, es que soy una memory card, tío, cada vez peor, soy una memory card. En fin, chicos, creo que lo más adecuado es quizás dar la bienvenida con un fuerte aplauso en este momento a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, Elías, ¿qué tal? He visto tu vídeo de ayer y me ha gustado muchísimo cómo lo has hecho. Me ha gustado muchísimo porque, oye, no es fácil hacer un vídeo de Ucrania a estas alturas del conflicto. A estas alturas del conflicto, el conflicto está más que enmierdado gracias a los medios de comunicación. Todo está demasiado manipulado. Ya no solo los medios de comunicación, sino también los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que están trabajando para un bando, para el otro, y meten mucha mierda, y entonces hay cosas que es necesario explicar. Entonces, tú has hecho muy bien que cuando haces tus vídeos los haces con gráficas, y ahora cuando has analizado lo que está pasando en Ucrania, lo has analizado analizando la historia. Y a mí, honestamente, me ha gustado. Te tengo que decir que me han llegado los comentarios hasta a mí personalmente. Así que en ese sentido quiero felicitarte, Jesús. A ver, quise hacer un vídeo objetivo y como he recibido críticas sobre de gente prorrusa y gente pro-occidental
más o menos a un porcentaje parecido, creo que ha sido un vídeo objetivo, porque ha recibido por los dos lados. Pues eso está muy bien. Eso es una buena manera de acertado. Pienso que ha acertado. Pero bueno, quería hacer un vídeo que sacando todo fuera. O sea, ha habido muchísimas críticas que me han dicho, es que no has contado bien el apoyo americano al Maidán, es que no has contado bien el apoyo ruso, no sé qué. Digo, es que no quería contar ni el apoyo americano ni el apoyo ruso. Quería contar la historia de un país partido a la mitad, que es la historia real de ese país. Es un país que está al 50% pro-ucraniano, pro-occidental y 50% pro-ruso. Entonces, muy bien. Y a mí lo que más me ha gustado ha sido cómo has explicado el origen. Es decir, mucha gente no sabe, ni siquiera sabe que Kiev fue la primera capital de Rusia. No lo saben. Luego yo, en el vídeo que vamos a hacer ahora, como vamos a comentarlo, yo te aportaré algunas cosillas también que yo veo que encajarían perfectamente en la argumentación. Y bueno, y darle un poco en la boca a todos aquellos creadores de contenido, porque yo ya los más medias para mí ya es que prácticamente no existen. Y hay muchos creadores de contenido que están siendo, no sé, están siendo tan parciales que claro, tú dices, es imposible ser tan parcial a no ser que te estén pagando. Es que de verdad es muy complicado. Claro, no puedes decir, es que esto es una invasión de un pueblo tranquilo que estaba mirando al cielo y de repente le invadieron. Claro. Y tampoco puedes decir, no, esto es un ataque estadounidense que no sé qué. Ni un lado ni el otro. Tienes que entender las dos. Cuando es una guerra civil, en mi opinión, no hay buenos ni malos, solo hay muertos. Efectivamente. Y luego también te voy a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en la conclusión final, en cómo tú crees que va a terminar esto. No creo que va a terminar así. Mucha gente me lo ha dicho. Yo no creo que va a terminar así. Yo los conozco y, Jesús, son iguales. Los ucros y los rusos son iguales. Son súper duros. Entonces, yo ahora te voy a dar algunos detalles y yo me he basado un poco en mi conclusión en otros finales de guerras, como el de Georgia o el de... Que por cierto, ahora Georgia es amiga de Rusia. Esto es increíble. O sea, como el de Georgia y el de Yugoslavia. Entonces digo, bueno, más o menos viendo cómo terminó aquella película, podría ser que esta terminase de algo parecido. Vamos a ver cómo acaba todo. Depende mucho. Aquí, mira, más que Ucrania o Rusia, depende de Estados Unidos. Claro. Aquí la clave va a ser de Estados Unidos. Más que Ucrania. Bueno, Estados Unidos. Yo te voy a aportar algunas cosas que también sé sobre Estados Unidos. Y sí es cierto que Estados Unidos, vamos a ver, se intentará buscar un acuerdo. Pero bueno, yo ahora, conforme vayamos avanzando, te voy a decir. Sí, vamos a ir comentando todo. Así que bueno, Jesús, si te parece bien. Venga, empecemos. Meto ya la música. Venga. Y empezamos. Bueno, pues tenemos que darle a presentar, compartir pantalla. Ahí la tenemos. Agregar a la transmisión. Y para que se nos vea un poquito más grande. Ahí está. Si quieres hacerla más grande para que la gente pueda ver la primera pantalla. ¿Cómo? ¿Perdón? Si quieres, hazla un poco más grande, si quieres. Bueno, sí, perdón. No, es muy fácil. Vale, ya está. Vale, sí, para entender esta guerra te tienes que ir muy atrás. Esto no lo sabía yo, Jesús. Esto yo no lo sabía y me ha encantado que lo explique. Además, has empezado por ahí. Yo no sabía cuál era el origen escandinavo de una parte de los ucranianos. No lo sabía y tú lo has explicado aquí. Vale, nada. A partir del siglo VIII, siglo IX, principios del siglo X, los varagos, que eran hermanos de los vikingos, venían de Suecia, se dedicaron a comerciar y explorar. Entonces, en todas sus rutas comerciales lo hicieron en dos ríos, fundamentalmente en el Volga y en el Dnieper. Y cuando iban bajando, sobre todo lo que iban buscando es el comercio con Bizancio y con Oriente, que era donde estaba la pasta. En aquella época, fundamentalmente, el comercio importante era con Asia. Y entonces, quien tenía la llave de ese comercio era el Imperio Bizantino, era Bizancio. Y entonces estos varagos lo que iban era fundando ciudades comerciales, puntos comerciales, donde pudiesen atracar sus barcos y comerciar. Entonces, esas ciudades que fundan son Novgorod, son Moscovia y son Kiev. Kiev es una de las que fundan.
y fundan lo que se llama el Rus de Kiev. ¿Por qué Rus de Kiev? Porque a esta gente, a estos varagos, los eslavos, los pueblos eslavos que habitaban esas zonas, los llamaban Rus. Y de ahí viene la palabra ruso. La palabra Rusia viene de ahí, viene de esta gente, viene de los varagos. Entonces, esta gente funda uno de los Rus más importantes, que es el Rus de Kiev. Y el Rus de Kiev, en el siglo X, siglo XI, acaba dominando al resto de Rus, al resto de ciudades fundadas por los varagos, hasta crear prácticamente una especie de Rusia. La primera vez que cree que Rusia tiene algo de Estado es con Kiev. Kiev es la capital de la primera Rusia. Lo podéis ver en la siguiente diapositiva. Mira, una cosa, bueno, aquí esta creo que es la segunda diapositiva. Sí, ¿no? esta es. Esta es para que veáis que en un principio el origen de Rusia es Kiev. Entonces, por eso, para el pueblo ruso, Ucrania es tan importante para ellos. Porque mucha gente se piensa, joder, pero ¿por qué van allá a morir? ¿Por qué están atacando tanto? ¿Por qué les es tan importante Ucrania? Porque es su origen. Me diré, Claro. pero es que eso hace 1000 años, me da igual. Aquí también hace 1000 años, que hace 1000 y pico años de lo de Covadonga y se sigue hablando de Covadonga. Es tu origen. Entonces, como es el origen de tu pueblo, para ellos es importante Ucrania, para ellos es importante Kiev. Entonces, pues bueno, esto quería empezar el vídeo de esta manera para que la gente pudiese entender en la mentalidad de Rusia y la mentalidad de Ucrania por qué es esto tan importante. Claro, porque Zelensky promulgó una ley en la que yo la tenía por ahí en algún sitio, pero no, ahora ponerme a buscarla me volvería loco. Una ley en la que le quitaba los derechos políticos a todos los eslavos. Y yo pensé, a mí me sorprendió y digo, ¿pero y por qué? ¿Por qué? Porque también hay escandinavos. Y yo digo, ¿cómo coño han llegado los escandinavos? Claro, la respuesta es esta. Esta es la respuesta. Claro, ahí ya empiezas a pensar, tú dices, joder, entonces hay dos razas, dos etnias, y ahí está el origen de todo el enfrentamiento. Ahí está el origen. Entonces, hay muchas cosas una de las primeras cosas que hace la posición ucraniana, la Ucrania occidental, cuando toma el poder en 2014, es abolir la ley de lenguas. La ley de lenguas de la Liga de las Regiones es una ley muy importante porque daba cooficialidad a aquellas provincias donde el 10% hablase una lengua minoritaria. Y claro, hay muchísimas provincias intermedias en Ucrania donde el 10% habla ruso. Entonces esta ley era importantísima y entonces lo primero que hacen es abolirla. Bueno, una cosa importante es, yo quiero... Originalmente Ucrania es pequeñita, luego se le van dando parte y entonces claro, la mitad del país, la mitad este del país habla ruso, es de origen ruso, pero es que el resto tampoco es de origen ucraniano. Te explico. Hay una parte que es la que ahora va a reclamar Polonia, que eso es que hablan polaco. Claro, porque fue parte de Polonia, la Galicia, claro, la Galicia Oriental, que es la zona que reclama Polonia, la zona que era de Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta el 39, efectivamente. Porque la Galicia Oriental, o la Ucrania austríaca, también se la llama la Ucrania austríaca, era un territorio que invadió la Unión Soviética y que se repartió con Alemania en los tratados de Hitler y Stalin. Entonces eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se lo queda a la Unión Soviética. Si quieres, ahora lo vamos a ir viendo. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, muy bien. Vale, este Rus de Kiev. Este es un mongol. Este es Genghis Khan. Claro, este es Genghis Khan. Entonces, el Rus de Kiev domina Rusia durante un tiempo, pero en el siglo XIII los mongoles, sobre todo con Genghis Khan, se lanzan a la conquista del mundo. Se expanden. Y entre sus conquistas conquistaron un montón de territorios. Conquistaron media Eurasia, un montonazo de parte de Eurasia. Conquistaron China, conquistaron Irán, conquistaron Persia, conquistaron Siria, conquistaron un montón de territorios. Pero uno de los más importantes fue Rusia. Entonces conquistan Rusia. Y al conquistar Rusia, acaban, digamos, con esos pueblos, con ese Rus de Kiev, con esa primera Rusia con capital en Kiev. Eso termina con su conquista. Imponen otro tipo de otra conquista, que es la Horda de Oro, ¿vale? Dominan a todos los pueblos rusos e imponen su conato. O sea, el imperio mongol se dividía en conatos.
Estaba el de China, estaba el de Asia, el de Persia, estaba el de Mongolia y estaba el de la Horda de Oro, que es la siguiente imagen. Bajo. La Horda de Oro. Este es el conato mongol de la Horda de Oro que gobernaba Rusia. Y entre esas partes gobernaba Ucrania. Claro. Y este conato, esta Horda de Oro, dominó toda Rusia durante un par de siglos. Pero se fue debilitando, como todo. Los mongoles eran un pueblo conquistador. En el momento en el que ya te asientas, empiezan los problemas. Mientras conquistas está muy bien, pero en cuanto ya te asientas y empiezas a gobernar, empiezan los problemas. Entonces, esta Horda de Oro fue perdiendo poder. Fue perdiendo poder y surgieron dos grandes poderes. Uno en el este, que es Moscovia, que es el origen de Rusia. Moscovia con el tiempo conquista un montón de principados, conquista un montón de territorios y se convierte, con Iván I, en el Imperio Ruso. ¿Vale? Pero en el este no sería en el oeste. Perdona, en el este. Moscovia en el este. Y en el oeste es Lituania, el otro gran estado, el Gran Ducado de Lituania, en el siglo XV, el que también va conquistando territorios y conquista Ucrania. Vale. Si ves Lituania y tiras hacia abajo, es lo que hicieron los lituanos. Los lituanos lo que hicieron fue conquistar territorios y conquistan Ucrania. ¿Vale? Entonces tienes dos grandes poderes. Por un lado, Moscovia, la actual Moscú, que conquista todo el este, y por otro lado, Lituania, que conquista el sur. Entiendo. Entonces, Lituania, a finales del siglo XV, tiene miedo de Moscú, tiene miedo de Rusia, y firma una alianza o una unión con Polonia. Sí, los polacos y los lituanos siempre han ido de la mano. ¿Vale? Se unen con Polonia para, sobre todo, crean una mancomunidad o crean lo que se denominaba la República de las Dos Naciones, que es un estado que no es hereditario, es un estado electivo. El rey era elegido por los nobles, era una corona electiva, y es en oposición sobre todo a Rusia, a Moscú. Si quieres abajo lo vemos. La siguiente diapositiva. ¿Vale? Esta es la mancomunidad polaco-lituana. Entonces, fijaros que este estado que crean es un estado enorme. Incluye prácticamente las actuales Polonia, incluye Bielorrusia, incluye todos los estados del Báltico. Estonia, Lituania y Lituania. O sea, pero una pregunta. Aquí ya se llamaba Bielorrusia. Bueno, sí y no. Bueno, claro. Ten en cuenta que cuando Lituania va conquistando estos territorios, conquista territorios rusos. O sea, conquista Rus, conquista provincias, principados rusos. ¿Vale? Y ¿Sabes lo que significa Bielorrusia, no? Rusos blancos, ¿no? Efectivamente, la Rusia blanca. Y tú sabes qué significa la Yugoslavia, ¿no? Unión de eslavos. No. ¿No es unión de algo? Unión de... No. Yug es sur en ruso. Los Yugoslavia son los eslavos del sur. Ah, vale. Pensaba que era unión de eslavos. Vale. Pues eso, conquista todos esos territorios y en el siglo XVI y principios del XVII hay un continuo conflicto. Polonia incluso llega a invadir Moscú, llega a ocupar Moscú durante un tiempo, Polonia. Hay un conflicto continuo entre Rusia y Polonia. Sí. ¿Vale? Histórico. Pero lo que quiero... Pero Lituania, qué grande Lituania, ¿eh? Después se queda... Lo que quiero que entendáis de esta fotografía, lo que quiero que te fijes bien, Elías, es en Ucrania. Porque aquí, por ejemplo, he puesto bien en lo que es la actual Ucrania, las fronteras de la actual Ucrania, y si te das cuenta, la Ucrania polaca, la Ucrania que perteneció a esta comunidad, es la Ucrania occidental de hoy. Si te das cuenta, lo que no pertenece a este territorio, la Ucrania que no pertenece es la Ucrania rusa. Efectivamente, es cierto. ¿Por qué? Porque si tú coges cualquier mapa de la guerra actual de Ucrania, vas a ver que la zona amarilla de Ucrania coincide exactamente con la zona de conflicto. Vamos a ver. Es donde se están pegando los tortos. Un momento, Jesús, para que la gente se sitúe en el mapa. Polonia, los naranjas, y tú has puesto el nombre de Ucrania, o estaba en el mapa, para saber que todo esto también entra dentro de lo que es el Imperio Polaco, ¿vale? Y entonces esta parte de aquí...
esta parte de aquí es nunca fue de ellos. Claro, efectivamente, que es la que esa ha cogido ahora mismo. Claro, esa parte nunca fue parte de la mancomunidad polaco-lituana. O sea, nunca fue de Polonia. Y es esa zona en la que no se habla tanto ucraniano, en la que se habla más ruso porque siempre fue Rusia. Estos mapas muy importantes. Si te vas creo que lo tengo también puesto. Si te vas al mapa de abajo, en el mapa de abajo creo que he puesto un poquito tenemos más a abajo. Catalina. Sí, más abajo. Más abajo. Más abajo aún. ¿Vale? Este es el mapa de la guerra actual de Ucrania. Fijaros bien, la zona de conflicto, la zona que ha ocupado Rusia, es muy, muy similar a la zona amarilla que hemos visto antes. Totalmente, claro. ¿Por qué? Porque es la zona más prorrusa. Porque es la zona que nunca perteneció a la Confederación Polaco-Lituana. Claro. Esto es muy importante para que la gente entienda el conflicto. Lo que pasa es que le queda mucho todavía por coger, ¿eh? Tiene que coger todo el norte. Tendría que coger Odessa, tendría que coger Kharkov. Odessa tiene que intentado. Nicolás también. Lo ha intentado. Entonces, si quieres, vamos a más arriba. Eso es para que la gente mentalmente o visualmente entienda bien el conflicto, entienda que es que la zona ucraniana se tiró 300 años perteneciendo a Polonia y culturalmente es distinta a la zona rusa, que nunca había pertenecido a la Confederación Polaco-Lituana. Incluso en religión, hay muchas zonas de la Ucrania de aquella confederación que es católica, eso mucha gente no lo sabe. Sí. Si quieres, vuelvo otra vez a las imágenes de arriba. Perdona que te tuvo loco. Nada, no te preocupes. Quédate aquí. Y eso es un poco lo que quiero visualmente que la gente... He sacado estos mapas para que la gente entienda bien el conflicto. Hay dos Ucranias. Hay una Ucrania que perteneció y que históricamente fue parte de Polonia y otra Ucrania... Dime. Una cosa que te quiero decir. Cuando hablamos de Ucrania, en el pasado, tenemos que dejar bien claro una cosa. Ucrania como tal, como ente independiente, no ha existido nunca. Es decir, podemos decir una zona, pero como una entidad política no ha existido nunca. Siempre ha pertenecido a alguien. Durante como la Confederación Polaco-Lituana era muy, muy autonomista, sí que gozaron de una autonomía, lo que se llamó el jamonato o sea, y no existía la palabra Ucrania, existía la palabra Rutania, ¿vale? Esto era Rutania, o sea, que significa en ruso, creo que significa la pequeña Rusia. Claro, pero te voy a decir una cosa, porque tú sabes qué significa el nombre de Ucrania. ¿Sabes qué significa? No lo sé. Más fuerte, a los más fornidos y fuertes, a proteger el borde. Es la frontera. Por eso es Ucrania. ¿Entiendes? Es muy curioso, tío, conocer el origen. Yo sé que el nombre de Ucrania no se empieza a utilizar hasta finales del siglo XIX. Eso sí lo sé. Y sé que en aquella época, en este siglo, en el siglo XVIII, el nombre que le daban a ellos era Rutenia, que era la pequeña Rusia. Se llamaba la pequeña Rusia, aquella región. Ya si quieres, vamos más abajo, vamos a Catalina. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? En el siglo XVIII, Catalina II la Grande decide poner a un examante que tenía. Ella tuvo muchísimos amantes, ¿vale? Un montón, no te puedo decir el número aproximado. Y entre ellos estaba Estanislao II. Y Estanislao era un noble polaco que decide ponerlo en el trono de la mancomunidad polaco-lituana. En aquel momento, la mancomunidad polaco-lituana estaba muy débil, era muy débil. Ya no era la Polonia del siglo XVI, que incluso llegó a invadir Moscú. Y entonces, digamos que Catalina gobernaba en la sombra. Y Estanislao II era un rey títere de Catalina. Lo que ocurre en este sitio, si quieres baja y pones la foto del pobre Estanislao. Ahí está. Ahí está Estanislao. Lo que ocurre es que los nobles polacos, lituanos y ucranianos y toda esta gente, se hartan de él. O sea, se hartan de tener un rey títere. Y se sublevan. Se sublevan y forman lo que se llamó la Confederación del Bar. Que no era un bar, por cierto. Pero bueno, no nació de allí. Entonces, asaltan fortalezas e intentan quitarle del poder. Como la corona era electiva, intentan quitar a Estanislao II del poder y quieren quitar un poco la influencia rusa. Estanislao se asusta
y pide ayuda a Rusia. ¿Vale? Rusia envía su ejército, pero los nobles ucranianos, o sea, los nobles polacos, deciden pedir ayuda a Austria, que era enemiga de Rusia en aquella época. Ahí ya, si quieres, vamos al siguiente mapa para que la gente lo vea. ¿Y qué ocurre? Me interesa mucho esto de Austria, porque Austria es... Vamos a ver, porque Austria, yo siempre me he preguntado que Austria tiene una relación especial con Rusia. ¿Podemos estar hablando del origen de esta relación? Claro, este es uno de los orígenes. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento, hablo ya de 1772, hacía muy poco que había terminado la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años termina en 1763. Hacía apenas 9 años. Y militarmente, ni Rusia, ni Prusia, ni Austria estaban en condiciones de otra nueva guerra. Entonces, lo que hacen es inician una negociación y deciden repartirse Polonia. En vez de pegarnos de tortas, nos repartimos el botín. Entonces, durante unos años, hacen una serie de repartos territoriales, aquí los podéis ver, en la que Rusia se queda con un trozo gordo del antiguo reino de Polonia y Lituania. Austria, que es lo verde, se queda con otro trozo, y Prusia se queda mayoritariamente con Polonia. ¿Vale? Y este es el origen de la unión de aquella Ucrania polaca con la Ucrania rusa. Los rusos dominan todo el territorio. Te vas abajo, la zona de abajo de Ucrania, en el mapa, la zona rosa, y los austriacos, como tú has dicho antes, se quedan con Galicia, que es la Galicia oriental, es lo que me has comentado tú antes, es la Ucrania polaca, que es donde se habla polaco. Efectivamente. Los austriacos Lvov, se quedan claro, con... está aquí Lvov. Lo que pasa es que Exacto. Lvov está escrito en polaco, claro. Vale, pues se quedan con ese trozo. Y esto se mantiene estable, se mantiene más o menos así hasta las guerras napoleónicas. Pero a partir de aquí, Ucrania ya es territorio ruso. Esto se queda así hasta la Primera Guerra Mundial, que es luego lo que viene a continuación. Entonces, claro, aquí nace la relación. Ahí nace la relación de Austria con Ucrania, Rusia. y nace la relación de Rusia con Ucrania. Más para abajo. Más para abajo. Vale, aquí ya estamos. Estos son 150 años después. Bueno, yo ya te digo que Julio está flipando con el vídeo porque tiene que estar tomando apunte porque a Julio le encantan los mapas. Vale, de los mapas. Esta es la situación de Ucrania en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Alemania y Rusia son enemigos. Eso seguramente muchísima gente lo sabe. Pero cuando se termina la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, se produce la Revolución de Octubre en Rusia. Lenin y la Revolución Comunista, la creación de la Unión Soviética. Cuando eso sucede, los soldados rusos dejan de luchar. Y todo el frente oriental, todo el frente ruso se cae, se viene abajo. Y entonces los alemanes invaden Ucrania. Invaden muchas partes más de Rusia, pero entre ellas Ucrania. Y en la zona controlada por los alemanes se proclama la independencia de Ucrania. Se proclama el nacionalismo ucraniano aprovecha que ya no están los rusos y proclaman su República Popular. ¿Vale? Lo tienes ahí en la fecha, 10 de noviembre del 17. Pero también, al mismo tiempo, en Kharkov se proclama, en la zona rusa, se proclama la República Socialista Soviética de Ucrania. Y se inicia una guerra civil. Se inicia una guerra civil, que muchos lo sabréis, entre los rusos rojos y los rusos blancos. Y los rusos blancos, por ejemplo, son aliados de los ucranianos en esta guerra. Se combate, Ucrania sobre todo va de la mano de Polonia. Polonia lucha en la guerra contra Rusia, pero Polonia acaba firmando la paz con Rusia. Y en esa paz, los polacos se quedan con la Ucrania austriaca, la Galicia que has hablado tú, lo que ves en amarillo, ¿vale? Y dejan, digamos que sola a la Ucrania nacionalista. Y como se queda sola, pues se rinde. Se rinde
y las tropas soviéticas conquistan toda Ucrania. Y a partir de ese momento, Ucrania forma parte de la Unión Soviética. Esto ocurre todo en 1918, 1920, 1921. Esto es importante porque si te das cuenta en este mapa, Crimea no forma parte de Ucrania. Efectivamente. ¿Vale? Crimea, hasta mucho después, no se incluye dentro de Ucrania. Y en esta guerra, Crimea siempre tiene una población mayoritariamente rusa y está fuera de lo que se proclamó en aquel momento República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Vale? Oye, un dato importante de lo que has dicho, que el frente ruso se debilita cuando se produce la revolución del 18 de Lenin. Claro, es que Lenin estaba financiado. Y entonces Lenin, de hecho, entra exactamente. Entonces entra en Rusia desde Suiza. Suiza, el centro del dinero. Va en tren y organiza la revolución. Claro, ¿cuándo la tiene que organizar? Cuando los militares no están. Porque los militares son leales al zar. Los militares darían la vida por el zar. Entonces, claro, si no la hacen cuando los militares están en el frente, no hubiera salido nunca. Nunca hubiera salido. Exacto. Este mapa lo tienes claro. Aquí ves esos movimientos de tropas alemanas que aprovechan el derrumbe del ejército soviético y conquistan todo esto. Claro. Por eso en la segunda, luego voy a contar ahora, por eso en la Segunda Guerra Mundial, mucha gente en Ucrania apoyó a los alemanes cuando entraron como libertadores. Porque 20 años antes habían sido libertadores para ellos. Habían sido sus aliados para ellos. Claro. Entonces, ese es el tema mental que luego contaremos un poco qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial, pero esta parte es importante. Para poder entenderlo tienes que entender esto. Muy bien. Me parece importantísimo. ¿Bajo? Sí. Vale, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? En 1941, Alemania lanza lo que se llama la Operación Barbarroja, ¿vale? Sí. Y la Operación Barbarroja es la invasión de Rusia. La invasión de Rusia. Invade Ucrania. Y una cosa muy curiosa que tenéis que saber. Los alemanes tardan en conquistar Ucrania muy poco tiempo. En apenas unas semanas conquistan toda Ucrania. Menos las partes rusas. Y entre esa parte rusa, Crimea. Por ejemplo, hasta el verano del 42 no acaba la resistencia rusa en Crimea. Mientras que, por ejemplo, la conquista de Ucrania es bastante rápida. En apenas unos meses, un par de meses o 3 meses, como mucho, ya tenían conquistado Ucrania. Pero tardan 15 meses o por ahí en tomar Crimea. ¿Por qué digo esto? Pues porque sí, es verdad. Hubo digamos, un recibimiento amistoso al principio por parte de los ucranianos de los alemanes. De hecho, miles de ucranianos se integraron en el ejército alemán, formando la 14 División de Granaderos. Esto es histórico. Quien quiera que lo mire. Me han golpeado con esto en los vídeos. Pero quien quiera que lo mire porque es historia. O sea, esta división, que es una especie de división azul ucraniana, existió. Claro. Pero bueno, no solamente la división azul ucraniana. Stepan Bandera, que es un líder nacionalista ucraniano, fue un colaboracionista nazi y se habla de que exterminó a más de 1.400.000 judíos entre Ucrania y Polonia. O sea, eso existe. Cuando es su cumpleaños, se celebra, es un día especial para la patria ucraniana y se pasean esvásticas. Claro, o sea, explico esto porque la gente tiene que entender de dónde vienen esas acusaciones de Putin. De que los ucranianos eran colaboracionistas y son pronazis. No sé. Viene de aquí, viene de su historia. Porque ocurrió, fue real. Y eso está metido en la conciencia rusa. Ellos saben que muchos ucranianos lucharon al lado de los alemanes. Bueno, aquí Panther habla del Holodomor. Y claro, el Holodomor, mucha gente dice, eso pasó en toda la Unión Soviética, no solamente fue en Ucrania. Lo que pasa es que se habla siempre del Holodomor como en Ucrania. Claro, a ver, el colaboracionismo también ocurrió en las provincias bálticas, en los países bálticos. Efectivamente. Yo te voy a decir una cosa, Jesús. La tía de mi mujer vive al lado de un campo de concentración en Salaspils y
vamos, se puede visitar y era un campo de concentración alemán, vamos. O sea Claro. que... Y Sí, sí. además los letones y los estonios tenían sus propios oficiales de las SS. Sí, y tenían sus propias divisiones como lo tenían los Claro. ucranianos. O sea, tenéis que entender que eran pueblos nacionalistas que estaban en contra, estaban en contra de Rusia. Y entonces vieron a los alemanes como libertadores, que luego al final no eran tan buenos como se pensaban. Pues se pensaban que eran los alemanes de 1918 y no lo eran. No, Como todos. pero siguen siéndolo, Jesús, que yo te lo digo, que yo conozco muy bien aquello y... Bueno, quería contar esto para que la gente entendiera, que algunos me dicen, pero es que eso fue hace muchos años. Digo, bueno, también fue hace 80 años la Guerra Civil Española y se sigue recordando, ¿vale? Pues, Sigue y lo que te rondaré, Morena. y lo que te queda. Por eso te digo, son heridas ahí abiertas que están ahí muy latentes todavía, ¿eh? Pues nada, si quieres, pasamos al siguiente mapa. Vale, esto es lo que acabas de decir antes, de que Ucrania es un país hechos a trozos. Aquí veis los trozos. ¿Vale? Esto es cómo se ha ido ampliando Ucrania durante la época soviética. Claro. ¿Vale? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se quedan con la Galicia austriaca, se quedan con la antigua Ucrania austriaca, la parte amarilla, se quedan con Rutenia checa, o sea, la Rutenia checa de Checoslovaquia, se quedan con ella y se quedan con territorios que habían pertenecido a Rumanía. Y luego más adelante, bajamos un poco más el mapa para que se vea, en 1954, no hace 1.000.000 de años, es cuando Crimea se une a Ucrania. Y esto lo hace Khrushchev. Cuando muere Stalin, Khrushchev, para ganarse el apoyo de los ucranianos, y para que digamos un cambio y tal, una de las cosas que hace es este cambio administrativo. Es que Khrushchev era ucraniano. Y entonces le regala un montón de territorio a Ucrania. Le regala lo que ves ahí. Le regala un montón, le regala por aquí, por arriba, por todos lados le regala. Entonces, claro. Pero esto es importante porque mucha gente dice, vale, es que Crimea siempre ha sido ucraniana. No, Crimea siempre es ucraniana, no. Crimea es ucraniana desde 1954. No siempre. Y por eso fue uno de los primeros donde más estalló el problema y donde más se quisieron quitar del gobierno ucraniano. Bueno, ¿pasamos? Sí. Vale, cae la Unión Soviética, todos acordáis, en 1991. Bien, y sucede una cosa muy curiosa dentro de la historia de Ucrania. Y es que Ucrania se queda con el arsenal nuclear. Ucrania había sido una de las repúblicas socialistas soviéticas más importantes y tenía dentro de su territorio bastantes misiles nucleares. Entonces Clinton, en el 94, y Boris Yeltsin van a Ucrania a pedirle por favor que quite esos misiles nucleares, que se los devuelva a Rusia, todo el arsenal nuclear, a cambio de ayuda económica. Y Ucrania finalmente acaba cediendo. Yo pienso, mucha gente me ha dicho, bueno, pero es que esos misiles los ucranianos no tenían las claves de lanzamiento y claro, que no les quedó más remedio que devolverlos. Yo pienso que fue un error. Yo pienso que si tú te quedas con esos misiles y tú te quedas con eso y tú tienes arsenal nuclear, es más difícil que alguien te toque las narices. No, pero yo te voy a decir una cosa, Jesús. Es mi opinión, ¿eh? Si Ucrania se hubiera quedado con esos misiles, a día de hoy, vamos a ver, Ucrania es un estado fallido. Ucrania, tú le das un bocadillo a un científico y le dices, hazme una bomba nuclear y te la hace. es que Ucrania es así, tío. Entonces, si se lo hubieran quedado en la década de los 90, hubiera sido suficiente tiempo para que todo ese material nuclear y arsenal militar hubiera acabado en manos de terrorismo. Sí, es posible. Eso seguro. Sé que hay informes. Sé que vendieron arsenal nuclear. ¿Has visto la película de Nicolas Cage de El Señor de la Guerra? Sí, sí. Ese personaje es Victor Dopt, creo que se llama, y ese personaje ha existido realmente. Ese personaje existe en la vida real. Es Victor Dopt y comerció con absolutamente todo. Te recomiendo, si no has visto la película, que la veas la veáis, porque es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. El Señor de la Guerra de Nicolas Cage. Y es fantástico. Así que todo ese material nuclear, todo ese material arsenal militar hubiera caído en manos, hubiera sido... Pues claro, tú has escuchado muchas veces que el que mata en las guerras civiles que hay en África, el que mata es el Kalashnikov, tío.
El Kalashnikov es el que mata. Y vienen de aquí. Vienen de todos estos Claro, tío. Y vienen de Ucrania. ¿Y quién ha llenado toda África de Kalashnikov? Ucrania y Víctor Dov. Creo que se llamaba Víctor Dov. O sea, es que... En fin. Bueno, el caso es que dieron, al final accedieron y dieron todo su arsenal nuclear. Y ya Ucrania se quedó sin arsenal nuclear. Pues menos mal. Después, menos mal. Vete abajo. Y aquí empieza el problema. Si quieres, baja más la imagen para que se vea el mapa. Vale, perfecto. Vale. En 2004 empieza el problema entre ambas comunidades de verdad. ¿Por qué? Porque en las elecciones de 2004 se enfrentan Yanukovych, que era el candidato prorruso, sí, y Yushchenko, que era, digamos, el candidato prooccidental. Aquí en esta fotografía veis claramente la división que hay en Ucrania, al 50%. La naranja, la Ucrania occidental, la Ucrania que había pertenecido al antiguo reino de Polonia, y en el azul, la Ucrania prorrusa, la Ucrania que nunca había pertenecido a ese territorio, que hablan mayoritariamente ruso y que están más proclives a una alianza con Rusia que a una alianza con Estados Unidos. Y esto marca a fuego la división del país. Entonces, en 2004 se produce lo que se llama la Revolución Naranja. En el 2004 hay hasta 3 elecciones, 3 rondas. En la primera ronda la cosa queda igualada, hay una segunda ronda en la que acaba ganando el candidato prorruso, Yanukovych, pero hay protestas masivas en la zona naranja, en la zona de Ucrania occidental, que acaban presionando, acusan a Yanukovych de haber hecho fraude y acaban consiguiendo que el Tribunal Supremo de Ucrania anule las elecciones y vayan a una tercera ronda. Es el problema de siempre. Es el problema de siempre. Y es en esa tercera ronda, gana Yanukovych, gana Yushchenko. Y Ucrania, durante esos años, recibe apoyo occidental. Gana la coalición naranja y Ucrania consigue un montón de dinero de Occidente. ¿Vale? Eso es 2004, porque es el origen del problema. Aquí empieza el problema. En estas elecciones es el principio del problema. Podríamos decir que es el principio del fin. Porque sí, el problema viene en el momento en que hay 2 etnias diferentes. Claro. Es el origen, que hay 2 etnias. Porque toda esta parte azul son rusos, joder. Es que son rusos. Y toda la otra parte, pues si le quitas la parte de los polacos, que es la parte del oeste, pues son pues de escandinavos y hay otra raza, házara o algo así, no recuerdo. Culturalmente son distintos. Sí. Y es así. Y cada zona quiere controlar el poder. Y económicamente, que lo vamos a ver ahora también. La parte rusa es la parte rica de Ucrania. Y la parte occidental es la parte pobre de Ucrania. O sea, no solamente es un tema lingüístico o un tema cultural, sino también es un tema económico. Eso lo vamos a ver en otra fotografía. Vamos abajo. Bien. La cosa más o menos funciona hasta 2008. En 2008 se produce la crisis económica, la famosa burbuja hipotecaria, ¿vale? Y el gobierno occidental de Ucrania cae porque la economía ucraniana se viene abajo y en las elecciones, si quieres, sube un poquito más para que puedan ver el titular. En las elecciones de 2010, ¿vale? Vuelve a pasar lo mismo que en 2004. Vuelve a ganar el candidato prorruso, Yanukovych, pero esta vez la primera ministra, la candidata prooccidental, Timoshenko, impugna el resultado. Otra vez. Claro, otra vez como el 2014. La misma película. Historia. Gana el candidato prorruso y la candidata occidental dice que eso es un fraude e intenta impugnar el resultado. Lo que ocurre es que esta vez no lo consigue. Esta vez Timoshenko se hace con el poder y hay un gobierno prorruso en Ucrania hasta 2013. No, Timoshenko no, se hace con el poder Yanukovych, perdona, los nombres me lío. Timoshenko era la candidata prooccidental. Ajá. Lo podéis ver en la máquina. Esta fotografía, esta imagen, es el resultado electoral de 2010, en la que gana el candidato prorruso. Mientras más azul, más apoyo a la Liga de las Regiones.
¿vale? Vale. Pues nada, si quieres baja. También, oye, una cosa, antes de quitar el mapa, también, es que si no te lo digo, se va a acabar el vídeo y no te lo voy a decir. Muy interesante saber que además de que son zonas prorrusas, también las zonas azules y las zonas que tiene ahora mismo Putin bajo control, también tienes que tener en cuenta que el gaseoducto va desde cruza Odessa, va por la costa, Mariupol, el gaseoducto llega hasta Kharkov y en Kharkov curva, hace un ángulo y tira para Europa. Ten en cuenta, ahora mismo Putin tiene el gaseoducto totalmente bajo control. Menos Kharkov. No tiene Kharkov. Menos Kharkov, Tenía pero Kharkov. bueno, Kharkov caerá. Que seguramente intente reconquistarlo. Claro, si estás viendo lo de Bakhmut, vamos, ayer fue patético cuando en la televisión intentaban vender como una victoria que los ucranianos están aguantando en Bakhmut. Los están masacrando, tío. Los están masacrando, están ya en la última trinchera. Pero bueno, vamos a seguir. Vale, aquí viene la clave del conflicto actual, que es lo que se llama el Euromaidán, ¿vale? La revolución de 2013, 2014. ¿Qué ocurre? Yanukovych había firmado a principios de 2013 un acuerdo, o iba a firmar un acuerdo con la Unión Europea de cooperación. Iba a hacer una especie de apertura económica a Occidente. Pero en esa época, Putin presiona a Yanukovych para que no firme el acuerdo. Entonces, en noviembre de 2013, Yanukovych le dice a la Unión Europea que al final no va a firmar el acuerdo. A partir de ese momento, pues ya, a partir de aquí ya es especulaciones, teorías, lo que tú quieras. El caso es que la realidad es, la gente se cabrea, la zona de los ucranianos occidentales se cabrean, claro, inician protestas, la cosa se va a más, se sabe que hay grupos ultranacionalistas que hicieron que utilizaron mucho la violencia en la plaza de Maidán, se sabe que se tomaron palacios gubernamentales, se asaltaron muchos puestos, la violencia fue a más. Yanukovych emplea armas de fuego para reprimirlos, para reprimir la violencia. El caso es que el tema se le va de las manos hasta un momento en que Yanukovych teme por su vida y por la de su familia. Y entonces coge y abandona Ucrania, huye de Ucrania. Y a partir de ese momento toma el poder la parte occidental de Ucrania, o sea, la Ucrania naranja, digamos, ¿no? La oposición se hace con el poder. La oposición que son los Klitschko, Zelensky, Timoshenko, bueno, Zelensky vino después, Timoshenko en ese momento se hace con el poder, ¿vale? Vete más abajo para que la gente vea. Yushchenko era el que estaba, y claro, ahí meten a toda la caterva de nazis como el Klitschko, por ejemplo. El Klitschko, el boxeador, ese que está sonado. A lo más pequeñito. Ahí va. Vale, ¿y qué sucede en la parte prorrusa? ¿Cómo aceptan esto los rusos, los prorrusos? Esto de que ahora mismo, sin elecciones, hayan tomado el poder la parte occidental. Se rebelan, claro, inician protestas y se proclaman hasta 5 repúblicas. Se proclama la República Popular de Odessa, que mucha gente no lo sabe. Se proclama la República Popular de Kharkov, que también mucha gente no lo sabe. Se proclaman las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y también se proclama la independencia de Crimea. Entonces, ¿qué pasa? Crimea deponen al gobernador prooccidental que tenían en ese momento y se declaran independientes y para ello piden ayuda a Rusia. Se declaran independientes, hacen unas elecciones, se declaran república independiente y piden ayuda. Entonces Rusia envía tropas y es cuando se anexiona Crimea, el famoso problema de Crimea de 2014. Y al mismo tiempo, el ejército ucraniano acaba con las repúblicas populares de Odessa y de Kharkov, pero no lo consigue con la zona del Donbass. En la zona del Donbass, que es la zona más rica de Ucrania, sí. La zona del Donbass es la zona económicamente e industrialmente más rica de Ucrania. Ahí no pueden. Ahí Rusia, lógicamente, seguro, envió ayuda. Las tropas, o sea, los rebeldes del Donbass se atrincheran y consiguen detener al ejército ucraniano. Que es todo el problema de la guerra del Donbass de 2015. Todos lo sabréis. ¿Vale?
Y la cosa, al final, acaba en un tratado, un semitratado de alto el fuego, y hasta 2019, de 2020... Los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, eso sabrás más que yo de eso. Todo este tema, todo esto lo que ocurre. ¿Hasta dónde? Hasta el tema de 2022. Que es cuando Pero Rusia... una cosa te voy a decir. Dime. Aunque se firman los tratados de Minsk, los ucranianos siguen disparándole y siguen bombardeándolo sí. sin parar. Sí, o sea, sí. Yo te voy a decir de verdad, te lo digo en serio. Yo he encontrado, había ofertas de viaje que tú podías pagar, te recibían en el aeropuerto de Kiev con un rifle de francotirador, la organización que tú le pagabas el viaje, y te llevaban a las zonas limítrofes en Zaporilla, Donetsk, Lugansk, toda esta zona, en Donbass. Y tú te llevaban a sitios para que tú disparases a las personas desde las afueras con un rifle de francotirador. Eso lo podías pagar. Eso lo podías pagar. Eso ha estado desde 2014 ahí, no lo del francotirador, sino la guerra civil. Claro, esto es una guerra civil. Y bombardeando. Y entonces ahora cuando ha empezado la guerra, la gente dice, ¡ay, la guerra! Pero si la guerra empezó en 2014. Se estima que un millón y medio de ucranianos prorrusos abandonaron la zona atlántica. Claro que sí. Si yo conozco un montón de gente que dice, ayuda a los niños ucranianos de la guerra de Ucrania, no sé qué. Oye, y en 2014, ¿y a los niños del Donbass qué? ¿Quién les ayudaba? Nadie. Todo el mundo mutis por el foro. Ahí no ayudaba nadie. Entonces, hostia, tío. La gente, ese es el cinismo europeo de siempre, tío. Es el cinismo europeo de siempre. En fin, disculpa que te interrumpí No, nada. Es más o menos contar toda la historia. Esto es para que la gente sepa lo que pasa antes de la guerra. O sea, que la guerra Ucrania no era un país tranquilo, que no pasaba nada y que la gente era feliz y no ocurría nada. No, Ucrania tenía un problemón. Y tenía ya una guerra civil en su mismo país, antes de que la invadiera Rusia. Si quieres, vamos a las siguientes diapositivas. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en la zona prorrusa por la que tanto se quieren pegar de tortas los dos bandos? Centrales nucleares. Claro. Ahí lo puedes ver en el mapa. ¿Dónde están la mayoría de centrales nucleares? En dos zonas. En el noroeste y en el sur. Entonces, estas son las zonas, todos habéis visto en la televisión, los combates por las centrales nucleares. Son importantísimas. Y es lo que se quiere controlar. Es una parte, o sea, la zona rusa es muy rica energéticamente. Entonces, por eso hay tanto combate y por eso hay tanto rollo con esta zona. Y lo que hay carbón, hay carbón, hay litio, claro. Hay grano, hay de todo. Las guerras siempre es económico todo. O sea, tienes que entenderlo. El dinero es lo que mueve todo. O sea, si la zona rusa no tuviese nada, no habría habido ningún tiro. Pero es que tenía cosas. Tenía muchas cosas. Y el siguiente mapa, si quieres, es el tema económico. Aquí lo ves. Aquí ves el tema. ¿Ves lo rojo? Sí. A más rojo, más rico. A menos rojo, más pobre. ¿Dónde está la riqueza en Ucrania? Claro, en el este. ¿Y en el este, donde la zona más roja, cuál es? El Donbass. Claro. Aquí te queda clarísimo por qué. Porque es la zona donde más conflicto hay. Porque es la zona más interesante. Para los dos bandos. La zona más rica. ¿Qué es lo que siempre se busca? La pasta. Ahí está la pasta. Sí, pero Odessa tiene que caer. Y creo que Kharkov también. A Kiev no creo que... Es que a Kiev no van a llegar. Hasta Kiev no van a llegar. No, aquí lo intentaron al principio. Sí. Una operación muy rápida para intentar una guerra rápida. Sí. Si conquistas la capital, imagino que la idea de Putin era conquistar la capital e imponer algún candidato prorruso. Poner a Yanukovych. Y volver a Yanukovych otra vez al poder. Claro. Y intentar restaurar el status quo de 2014. Efectivamente. Eso es lo que intentaron. Imagino que intentaron. No lo consiguieron y ahí fuimos a una guerra larga. Y lo que hicieron que fue retirarse de las zonas no prorrusas. ¿Qué hace? Lo tengo en el último mapa, lo vas a ver. Creo que es el último mapa, a ver. ¿El siguiente mapa es el último? El siguiente mapa es el único. Oye, que me dice. No, esto hablo de la guerra de Georgia. Aquí os explico un poco. Me dice Miniguni que nunca aviso. Yo siempre intento avisar. Es que son tantas cosas, tío. Esta es para que entienda la gente un poco qué se intentó al principio. Se intentó algo parecido que en Georgia. En Georgia también había minorías rusas. Y también había dos provincias
Abjasia y Osetia del Sur, que querían la independencia de Georgia porque eran mayoritariamente rusos. Entonces lo que hizo Rusia fue también lo mismo, invadió los territorios y en esa ocasión no hubo la respuesta brutal que ha habido ahora de Occidente y no hubo guerra. Consiguió que estos dos territorios se semi-independizaran de Georgia y ahora mismo es que Georgia está buena con Rusia. Hombre, pero claro, porque Saakashvili no... Saakashvili se está viviendo en Estados Unidos. Si es que, vamos a ver, es que Saakashvili es otro traidor, tío. Pues eso, he sacado este mapa para que veáis que no es la primera vez que ocurre esto. Que Rusia siempre, desde que llegó Putin, siempre ha intentado acercarse a las zonas tensionadas donde hay mayorías rusas. Siempre ha intentado proteger esto. Siempre ha intentado proteger a las minorías rusas. Y lo hizo en Georgia y también lo ha hecho en Ucrania. Pues me parece muy bien. Pero fíjate lo que te he dicho. Siempre hay agentes extranjeros. Claro, claro, sí. Gorbachev fue un agente extranjero, claramente. Yeltsin también, para desmembrar Rusia. Saakashvili en este caso. Zelensky. Y fíjate tú, hasta la von der Leyen es un agente extranjero. De verdad, tío, von der Leyen es un agente. Pero fíjate que aquí, como no había intereses económicos, pues esto no fue a más. Bueno, sabe que no hay intereses económicos, bueno, pero no estoy muy de acuerdo porque no hubo la respuesta que con Ucrania, ¿vale? Claro, aquí, pero esta zona es muy importante, ¿eh? Esta zona es muy importante en el mundo, ¿eh? Está muy cerca del centro del mundo. Aquí también hubo tropas rusas, ahí lo tenías en la fotografía, también hubo soldados rusos invadiendo el territorio, ¿eh? Claro, igual que cuando intentaron desestabilizar creo que fue Kazajistán, que mandó Putin a los Spetsnaz, paracaidistas, aterrizaron y en 3 días los secaron todo, ¿eh? Esa forma me alucino, tío, es que me encanta. En fin, pues y la última diapo, un momento que la voy a poner más pequeña. Es muy grande, claro, esto ya es un mapa general de la guerra para explicar un poco lo que ha pasado, ¿no? Como en un principio, al principio de la guerra, lo veis en la zona, en el color naranja, en lo que intenta Rusia es una conquista rápida de Kiev, sobre todo de Kiev, ¿vale? Luego ve que no puede ser, abandona el intento de tomar el norte y se centra en la zona rusa. A partir de abril de 2022, prácticamente todo es la zona rusa. Intenta tomar Kharkov, no lo consigue. Si vas más abajo en el mapa. Pero sí que consigue controlar toda la zona, crear un pasillo y controlar toda la costa desde Crimea hasta el Donbass. Sí. Y ya abajo del todo podéis ver cómo ha quedado la cosa muy estabilizada hasta prácticamente ahora. Llevamos más o menos con el mismo mapa desde octubre de 2022. O sea, llevamos casi 6 meses en la que prácticamente el frente no se mueve. Y no se mueve por lo que acabas de decir tú, porque ahora mismo la zona que más quieren y que más se está combatiendo, ¿dónde es? En la zona rica, en el Donbass. Claro. Y la historia es, yo creo que al final irán a por Kharkov y a por Gerson. Y creo que Odessa tendría también que caer. Porque Odessa es rusa, tío. Odessa históricamente es rusa y la gente allí son rusos, tío. ¿Qué son rusos? ¿Qué son rusos? Ya, pero si tomas Odessa, estás en la frontera con Rumanía, que es territorio OTAN. Ahí ya no sé yo si al final lo conseguirán. Pero bueno, también están en frontera con los bálticos. En fin, mucha gente me pregunta, ¿y cómo crees que va a acabar esto? Es que es muy difícil saber, como dices tú opinas que esto no va a acabar así. Yo pienso que la solución puede ser que China meta mucha mano, que consiga que Estados Unidos vea que no es capaz de reconquistar esto, que se va a una guerra enquistada y que al final acaben algún tipo de acuerdo. Tenemos varios problemas. Te voy a decir yo el problema. El problema es que Estados Unidos no se puede retirar. Estados Unidos se está desangrando. Y claro, el plan era desangrar a Rusia y se está desangrando Europa y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no se puede retirar porque si se retira
sería visto como un socio no fiable por sus aliados en el Pacífico. Y los aliados en el Pacífico, como Japón, Corea, necesitan, o Filipinas, necesitan saber que los americanos van a estar ahí para apoyar cuando necesiten ayuda. Porque tarde o temprano va a haber un follón con los chinos. Entonces Estados Unidos no se puede ir. Claro, se intenta desangrar a los rusos y los rusos están aguantando. Están aguantando. Entonces, tú me dices, ¿habrá un pacto como que Rusia renuncie al Donbass? Eso va a ser imposible, porque renunciar al Donbass y dejarlos como repúblicas independientes... O sea, yo pienso, a lo mejor algún pacto a la georgiana, que se proclamen repúblicas, una zona autónoma de Ucrania, si llega a algún tipo de acuerdo, no lo sé, no sé cómo va a acabar esto. Mira, yo siempre he apuesto por lo mismo. Yo creo que la mejor salida es cargarse a Zelensky. Cargarse a Zelensky, tomar Kiev y poner un político que recupere un status quo anterior, pero en el que las partes involucradas importantes, que son Estados Unidos y Rusia y China, estén todos de acuerdo. Yo creo que esa va a ser la solución. A Zelensky habría que cargárselo. Yo creo que sí, habría que cargárselo. Yo creo que sí. Creo yo pienso que si no pueden vivir juntos, pues que se parta el territorio y ya está. Es que es claro, así. se parta el territorio, pero tú tienes que empezar a enfriar la situación. Y para enfriarse la situación, tú pones a un títere de compromiso en el que estén de acuerdo todas las partes. Pero tienes que quitar al que está. Y claro, el problema... eso es un golpe, descabezas el pollo y una vez que el pollo ya está sin cabeza, ¿ahora qué? Ya lo has visto, la zona más rica es la zona rusa, la zona prorrusa de Ucrania. Entonces, ¿cómo le dices tú a Ucrania que pierda su zona más rica? Es que eso es un tema importante también. Pero es que van a perder, es que Ucrania se está quedando sin hombres. Te lo digo así. A ver cómo acaba el tema. Se está quedando sin hombres. Es que estás aniquilando. Es que está contra una máquina de guerra, ¿entiendes? Soldados que son gente normal y está luchando contra soldados profesionales y mercenarios. Entonces, yo pienso que tiene toda la ayuda de la OTAN, estoy de acuerdo. Pero va a depender todo de la gran contraofensiva ucraniana. Eso no va a pasar, yo no me lo creo, eso es un rollo. Si de verdad ocurre y recuperan casi toda Ucrania, pues veremos a ver qué pasa. Pero si es un desastre, pues no sé cómo va a acabar. Va a ser un desastre, Jesús. ¿Has visto cómo están ahí en Bakhmut? La muchacha esta que se llama Laura de Chiclana, creo que se llama, o no sé qué, que es corresponsal de guerra, se ha metido ahí, tío. Yo digo, vamos, no tiene cojones de meterse ahí el tío que hace las crónicas desde la otra punta de Ucrania, el cabrón, y dice, y sale con casco. Es que es una vergüenza, ¿eh? Pues la Laura de Chiclana esa se ha metido ahí en Bakhmut, tío. Pues verás tú cómo no se lleva una bala perdida, tío. A mí esa muchacha me parece que, hombre, informa lo que le dejan de informar y le da el sesgo que le dicen que le tiene que dar y dice, está aquí los ucranianos aguantando heroicamente, te lo vende como una victoria cuando ya están en la última trinchera, tío. Y ella se ha metido ahí, tío. Se ha metido ahí. Y está el otro informando desde la frontera con Polonia. Qué poca vergüenza, tío. En fin, y se pone el casco, le digo, puta, ¿eh? Qué arte tiene. En fin. Hostia, Jesús, pues me ha gustado mucho la exposición, me ha encantado y creo que está muy bien explicado. Está muy bien explicado y bueno, y ahora se entiende todo muy bien. Y hay que intentar no ver las cosas ni buenos ni malos. Hay que intentar no ser tan radical e intentar ver un poco históricamente qué ha pasado allí, intentar hacer una comprensión del conflicto. Que al fin y al cabo es una guerra civil. Entonces tienes que intentar verlo bien, verlo quitando un poco ni unos son los buenos, ni unos son los malos, todos van con intereses. Unos tienen sus intereses y otros tienen los suyos. Es una guerra civil, como en todas las guerras civiles. Efectivamente. Oye, y dice aquí Sinaratus, dice, pero si les hemos enviado chatarra infecta con latas, orugas, vamos a ver, tenemos que entender una cosa. Pedro Sánchez. Les hemos enviado material de última generación, ¿eh? Ni chatarra infecta nada. No, material de última generación. Le hemos mandado pero le hemos mandado Leopard con 40 años, Jesús. Bueno, pero no le hemos mandado Leopard que el ejército español estaba utilizando para el blanco.
para dispararle. O sea, y entre todos los que todas las piezas que han juntado han conseguido montar 6 Leopard con 40 años. Entonces, seguro que mejor que lo que tenían ellos, seguro. O sea... No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que Pedro Sánchez es profundamente antiamericano. Lo que ocurre es que nosotros estamos en esta parte del tablero geopolítico en el que nos toca estar. Y entonces Pedro Sánchez está intentando nadar y salvar la ropa. Y dice que hay que mandarle escopeta. Y le coge el cabrón y le manda escopeta de feria. Cumples con uno, cumples con otro. Y después, como tiene al Gisbert y tiene un montón de creadores de contenido diciendo, porque estamos mandando armas con nuestros impuestos. Se está mandando escopeta de feria, cojones. Si le está mandando escopeta de feria, picha. Es que Pedro Sánchez es un mentiroso y está engañando a todo, pero es que engaña hasta a los americanos. Y entonces, con lo de los Leopard, ha mandado tanques viejos. Es igual que lo que está pasando con los pantanos. Pedro Sánchez está derribando las presas, está quitando pantanos. Porque es una orden exterior. Es una orden que viene de fuera. Quitar pantanos. Ya explicaremos en el canal Solo Clima porque después cuando cortemos ahora te lo explico. Te explico por qué. Tienen que quitar pantanos. Pedro Sánchez lo está haciendo con la boca pequeña. Quita pantanos de mierda, no quita pantanos grandes. Prepárate para cuando venga el Feijóo. Cuando venga el Feijóo, ese va a demoler, ese va a carajo sacado. Ese va a carajo sacado. Prepárate cuando venga. Y ojo, yo no estoy pidiendo con él. Yo no al PSOE no lo he votado nunca ni lo pienso votar en mi vida. Pero eso es lo que pasa, amigo. Cuidado. Eso es lo que pasa. Nunca lo he votado en mi vida ni nunca creo que lo vote. Pero una cosa tengo clara. A lo mejor es posible que lo vote por primera vez Pedro Sánchez, porque es un hijo puta, pero es que es un tío sin escrúpulos, tío. El tío tiene su objetivo. Es conocido. Es que es mortal, tío. Es que es increíble, tío. Pero es que yo si lo votase, yo a lo que le tengo miedo es a lo que viene, ¿eh? Como venga el Feijóo y traiga al Montoro, y yo es que a mí se me abren las carnes. Te lo juro por Dios que se me abren las carnes. Yo no quiero ver eso ni en pintura. No lo quiero ver ni quemado, ¿eh? He votado toda mi puta vida al PP. Pero es que yo al Feijóo no lo quiero ni quemado. No lo quiero ni quemado. Y que nos trae el Montoro, ¿eh? Que nos trae el Montoro. A mí me trae el Montoro, es que se me abren las carnes. Te lo juro, nada más de pensarlo. Mira, los pelos de punta, tío. Pues normalmente en época de crisis casi siempre tenemos un gobierno de derechas, ¿eh? Sí. Pero joder, pero que no traigan al Montoro, tío. Que no traigan al Montoro. Dice TF Animal, no tienes piso alquilado. Estoy de acuerdo, sí. Pero vamos a ver. Pero si son unos cerdos, son unos hijos de... Si yo lo entiendo. Si yo hasta ahí llego. Yo lo entiendo. Pero es que son iguales. Pero es que como venga el otro es que el otro nos vamos a cagar vivos, tío. Cuando mande al ejército, el otro a mí me da miedo. Me da miedo verlo ahí de presidente de España. Me da miedo. Bueno, Elías. Pues nada, Jesús, pues muchas gracias por la exposición. Ha sido una pasada, me ha encantado y espero que todo el mundo haya acabado de comprender cuál es la historia y que no se hagan caso, por favor, ya no solo de la televisión, sino que hay muchos creadores de contenido que están contando auténticas mentiras. Pues creo que es el momento de decir que Jesús tiene un canal en YouTube que se llama El Crack del 23. Muchas gracias por estar ahí a todos. Y gracias a ti, Jesús. Gracias a ti. Igualmente. Hasta luego, Elías.